Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que desde donde se encuentren puedan sintonizar y ver este programa. Desde Envejeciendo con Orgullo les saludamos hoy con otra personalidad de nuestra comunidad que nos enorgullece tanto poder contar con ella y que en medio de su agenda y sus compromisos pues saque un tiempo para, para nuestro proyecto, para Envejeciendo con Orgullo, pues nos llena de mucha satisfacción y muy honradas de contar con Margarita Salas, conocida cariñosamente como Maggie, una mujer de trayectoria, de historia, de vivencia, de experiencia, que hoy vamos a compartir. Anteriormente habíamos estado conversando también en otra ocasión y pues hoy, como el tiempo no se detiene, pues nos toca hablar del envejecimiento en la población LGBTIQ+. Saludos Maggie, bienvenida. Muchas gracias por abrir un espacio para esta conversación. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Hablar del tiempo, hablar de trayectoria, hablar de política, dice que lo personal es político. Es verdad, es verdad. Cuando yo escuché esa frase entre varias que se me han quedado, yo sentía la fuerza, lo que representa, y en qué momento, cuándo, cómo comienza la carrera de Maggie, de Margarita Salas, en qué momento, cómo se dan los primeros pasos como activista, como mujer defensora de los derechos humanos. Pues mira, yo empecé a involucrarme con este tema. En mi casa siempre había escuchado hablar mucho de género por mi mamá, porque ella trabajaba en temas de estudios de género y todo. Y cuando tuve mi primer trabajo, pues resultó que una de mis jefas era parte del movimiento feminista y había un encuentro nacional de mujeres y un encuentro nacional feminista que los hacían hace tiempo, los organizaba Marta Solano y varias gente de la agenda política de mujeres, y los hacían en Limón. Y entonces ella me dijo, ¿por qué no vas? Apuntate, van muchas otras personas. Y dije, bueno, pues está bonito, vamos y conectamos a ver qué es la cosa. Y fui a ese primer encuentro, ahí conecté con varias compañeras feministas, conversamos un montón, y el primer tema con el que yo me sumé al rollo de activismo político fue el tema del derecho al aborto, del tema reproductivo. En ese momento, bueno, había muchos grupos, donde había muchas mujeres jóvenes, estábamos como luchando por siquiera colocar la discusión del tema en Costa Rica, que este país es tan conservador, que bueno, apenas estábamos colocando el tema. Entonces ahí estuve un tiempo con organizaciones que trabajaban por la lucha por el aborto, con la colectiva por el derecho a decidir, pero el tema de incidencia política LGBT a mí no me llegó como un tema de agenda, sino como un tema cotidiano. Yo me di cuenta de que era lesbiana cuando tenía como 20 años, cuando me enamoré de mi primera pareja. Y pues ahí uno choca con la horrible realidad de que es que te echan, te expulsan por darle la mano a tu pareja o por darle un beso, te expulsan de cuanto bar, restaurante, monumento nacional o centro comercial existe en este país. O al menos esa era una realidad hace 20 y resto de años, casi 30. Y entonces, pues ahí empecé a sumarme a algunos de los grupos y acciones que buscábamos defender el derecho a existir, el derecho a ser, pues en este caso, una lesbiana en espacios públicos, sin tener que enfrentar el acoso y el hostigamiento de los dueños del bar o que te echaran a la policía porque le estabas dando la mano a tu pareja. Wow, 20 años. Más, yo creo, porque eso pasó cuando yo tenía 20 años, y ya tengo 46, sí, 26 años ya. 16 años. Empezó a darte tú a entender lo que estaba ocurriendo en tu entorno social. Claro, es que, digamos, el entorno te cae encima cuando sos una persona de la disidencia sexual. Estas cosas muchas veces no te llegan por un tema
como de un interés ahí abstracto, ¿no? Es que te pega la realidad en la cara cuando te dan el primer manazo, cuando te gritan, cuando te acosan, y encontrarte con otros y empezar a hacer esta incidencia política es un tema, pues netamente de sobrevivencia, francamente, de buscar Claro. que te ayuden a saber cómo lidiar con eso. En ese momento yo todavía estaba en la universidad, eh, yo era parte del movimiento estudiantil de la federación, pero es que los movimientos en ese entonces tenían poca conciencia del rollo de discriminación por orientación sexual. Entonces yo me acuerdo que yo hablaba con compañeros y compañeras del movimiento estudiantil y me decían, uy, qué feo, eso que te pasó, está horrible, pero la respuesta inmediatamente era, tenés que tener más cuidado, no vayas a esos lugares que no son para personas LGBT o no hagas ese tipo de demostraciones en público. O sea, tuvieron que pasar 7 años para que ya hubiera un grupo de gente a la que le molestaba suficiente el tema del acoso en espacios públicos para pensar en hacer algo, ¿verdad? Y ahí fue como un poco donde empezamos con Beso Diverso, pero por muchos años la respuesta al movimiento fue un tema de no, lo que toque es el closet, lo que toque es el closet y tenés que tener cuidado. Mejor es cuidarse, mejor es mantenerse al margen, mejor es no provocar, mejor es no hacerte responsable, que no te hagan responsable, porque de todo ese tema, ¿no? Y la culpa. Sí, muy fuerte porque, por ejemplo, yo en ese entonces estudiaba psicología y uno habría pensado que una facultad de ciencias sociales reaccionaría mejor. No, igual, Es correcto. igual. O sea, yo en ese entonces era parte de la Asociación de Estudiantes de Psicología y había gente pidiendo que me tenían que sacar de la asociación porque ellos no se sentían seguros, cómo iban a ir al local de la asociación, si había una mujer lesbiana ahí, cómo, ¿verdad? O sea, la gente realmente reacciona mal. Yo Claro. creo que era, pues algo de trabajo hemos logrado y algo avanzado esa percepción, pero en ese momento la reacción era muy fuerte. Sí, y creo que en nuestra región eh, gana el tema fundamentalista religioso con el que chocamos también. Muchísimo. ¿Cómo te fue en ese sentido? En ese sentido? Ah, no, por ejemplo, algunas de las principales voces en Uh-huh. contra de la población LGBT en Costa Rica históricamente han sido muy lamentablemente voces desde sectores religiosos. Uh-huh. Desde sectores religiosos que además después se demostró que estaban involucrados en situaciones de abuso sexual. Un Sí, sacerdote, por ejemplo, como Mauricio Víquez, que después se demostraría que estaba cometiendo actos de abuso sexual en contra de niños y adolescentes alrededor suyo, y este tipo tenía la cáscara de salir en prensa atacando a población LGBTIQ+. Un tipo, digamos, como el padre Minor, que después estuvo encarcelado por claro, estar, recuerdo. ¿verdad? Y bueno, que la policía más de una vez lo detuvo dándole clases de manejo a jóvenes en la sabana. Este, y esta gente que cometía toda serie de abusos y atropellos, igual le parecía que tenía derecho a salir a decir cosas sobre si nosotros teníamos derecho a existir o no. Eso lleva a reunirse. Eso lleva, la mayoría de las personas con las que conversamos, sobre todo de trayectoria, pioneros en el tema de la defensa de los derechos humanos, hablan que lo primero, una de las primeras cosas, o de las primeras cosas que pasaban era juntarse para aprender, para educarse. Claro, es que por mucho tiempo, si quiere el apoyo entre pares, la lucha del movimiento LGBTQ más empieza muchos años antes, claramente, parte de ella desde el tema de VIH y otra parte también desde el tema de grupos de lesbianas que se reunían en diferentes casas o locales. Ahí tenemos antecedentes muy interesantes desde las entendidas, las humanas, ¿verdad? Muchos grupos que dieron la lucha y que sufrieron mucha represión. Ya la generación que a mí me tocó, éramos en mucha gente que se encontraba desde el espacio universitario. Sí. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, en ese momento, cuando convocamos esa primera vez, vea, no existía Facebook, no había redes, no había WhatsApp, nada de eso, ¿verdad? No había noticia inmediata. No, 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 nada de eso. Entonces uno pues empieza ahí como al marco el rum rum, a raíz de que unas compañeras habían estado en bar, empezamos las diferentes personas a compartir historias de que también nos habían echado de varios lugares, y ahí es donde se configura lo que se llamó en su momento la ruta del beso diverso. ¿Y por qué era una ruta? Porque íbamos a ir a visitar a varios bares. ¿Con qué plan? Pues con el plan de ir a besarnos.
y a repartirle a la gente información. Sí. La convocatoria se hacía por medios muy directos, ¿verdad? O sea, uno pegaba un afiche en varias partes de la universidad, mandaba un correo electrónico convocando a la gente y después se sentaba a esperar a ver quién llegaba. Uno no sabía quién iba a llegar, ¿verdad? Y entonces, bueno. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, llegaron como unas 80 personas. Hicimos la ruta y pues la policía nos persiguió, teníamos todo un plan de seguridad, de repartir unos papelitos y se daba un beso a una pareja y teníamos un megáfono y toda la cosa. Le pedimos a una compañera activista lesbiana de gran trayectoria, Rosemary Madden, que nos acompañara porque ella era abogada. Nosotros no sabíamos si nos podía pasar algo, ¿verdad? Claro. Y nada, nos fuimos a hacer esa primera ruta, hubo prensa, sacamos un comunicado de prensa, pusimos un recurso de amparo. Me acuerdo que en ese momento, con el apoyo de José María Villalta, pusimos un recurso de amparo. Nada, perdimos el recurso porque los jueces no tenían manera de entender que eso era discriminación, ¿verdad? Pero entonces en adelante, como la gente quería seguir interponiendo denuncias y así, entonces empezamos a hacer reuniones en ciencias sociales. Y era una cosa tan suelta como esa. Al frente de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica hay una placita abierta del Ciencias Sociales viejo, estoy hablando, que se llamaba la 24 de abril. Entonces, ahí, a determinada hora, qué sé yo, los viernes o, ¿verdad? Ahí a las 6 de la tarde. Ahí nos veíamos quienes llegáramos, entonces entrábamos al edificio y buscábamos algún aula que estuviera vacía, donde no estuvieran dando clases, y ahí nos sentábamos y nos reuníamos. Y eso era toda la semana. Entonces ahí veíamos si habían casos nuevos o no, o qué, pero la convocatoria era quien llegue a la plaza, ahí nos vemos y ahí subimos, ¿verdad? Dijiste algo hace un rato, la generación que me tocó, el tiempo que te tocó a ti. Claro. Hay uno antes. Sí. Vamos por etapas. ¿Cómo tomó o cómo se tomaba en ese momento esas acciones que van evolucionando? La revolución va evolucionando. La manera en la que se protesta se va creciendo de nivel, se van desbloqueando niveles, ¿no? ¿Cómo toma el desbloqueo de ese nivel? Acciones como el beso diverso, algo que rompe con la norma, como algo como eso entra a hacer algo nuevo, una forma de protesta que se instituyó, porque se conoce, fuera de Costa Rica se conoce el beso diverso. Aquí en Panamá creo que se replicó por esas acciones. Entonces, la gente lo tomó re mal. La gente del propio movimiento lo tomó re mal. Claro. Y eso es lo chistoso, digamos, ya después, cuando vieron la capacidad de convocatoria que había, que a veces a las rutas llegaban 200, 300 personas, que era una acción de muchísima visibilidad, ya ahí les empezó a gustar un poquito más, pero al principio no. Al principio, varios de los compañeros gays nos decían, ustedes nos están haciendo quedar mal, nosotros somos gente respetuosa del orden público y de la moral. La moral. Lo que ustedes están haciendo es una acción infantil que no va a tener ninguna consecuencia. Claro. Algunas de las compañeras mayores feministas también nos decían, ustedes están poniendo a la gente en peligro, ¿cómo se les ocurre salir a la calle? ¿Será? Sí, había como un asunto de avergonzarse, pero además como un asunto de sentirse expuesta. Yo creo que esto hay que entenderlo desde la perspectiva de que mucha de esa gente vivió redadas que nosotros no vivimos. Claro. Porque claro, lo que pasa es que antes, muchos años antes, la policía en Costa Rica hacía redadas en los bares. Que le daba la gana. Sí, y a veces rapaba a la gente, la caldeaba, la rapaba coca y la mandaba así a la calle, y eso todo el mundo sabía que quería decir que ustedes lo habían atrapado en un bar gay. A veces lo encarcelaban la noche. Tenían todo tipo de abusos, ¿verdad? Entonces, yo también comprendo que una generación que tuvo que enfrentar eso, una generación a la que la habrían despedido, se habría quedado sin trabajo, la habrían echado de su casa, etcétera, no tenía cómo entender cómo se nos ocurría a nosotros hacer eso. Claro, pero esa una cosa, Maggie, ese discurso no ha terminado, ese discurso no ha acabado. No, todavía está ahí, todavía tenemos gente que está convencida de que si se porta bien, nada le va a pasar. ¿Qué se le dice a
a la población LGBT que dice, es que yo no soy parte de la comunidad porque no me representa. Primero, yo devuelvo la respuesta, yo digo, es que yo no estoy buscando representar a nadie, ¿verdad? Pues eso es una responsabilidad muy grande. Uno trata con lo que sabe y con lo que va aprendiendo de que utilizar el privilegio de ser visible. Pero ¿qué se le dice a aquellas personas que yo sé que se escudan detrás del argumento de por qué tienen que salir así a las calles? ¿Por qué tienen que ir enseñando traseros o los senos? ¿Por qué tienen que ir medio desnudos? ¿Por qué tienen que hacer ese tipo de cosas? ¿Qué se le dice a las personas? Bueno, para empezar, porque quieren y pueden, pero además la indignación con mostrar el cuerpo es algo muy selectivo, porque yo no he visto a nadie quejarse de que las mujeres que son parte de las comparsas de los carnavales de San José salgan semidesnudas a la calle. No he oído a nadie quejarse de que las mujeres que bailan samba en Río de Janeiro estén semidesnudas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que empezar por conversar cuáles son los cuerpos que nos parece que son dignos de mostrarse y cuáles son los cuerpos que no. Pero más allá de eso, está un tema, a mí me gustó mucho la respuesta que dio alguna vez Javier Umaña. Javier Umaña es un amigo que fue organizador de la Marcha del Orgullo 10, 12 años en Costa Rica, y él cuando le decían, es que a mí no me representa, él decía, venga y represéntese usted mismo, ¿verdad? O sea, porque hay un tema de que la naturaleza, todo movimiento social es de gran diversidad. Yo comprendo y respeto que la gente no esté de acuerdo con ciertas acciones. Mi pregunta de vuelta es perfecto, usted no quiere participar de estas acciones. ¿De cuáles va a participar? ¿Cómo es que usted está personalmente contribuyendo al logro de nuestros derechos? Porque le digo que usted está gozando de los avances de derechos que muchas personas estamos logrando para usted poniendo el cuerpo. Entonces, si usted no quiere participar en esto, perfecto. ¿En qué sí va a participar? Y en qué sí va a participar puede ser desde algo tan puntual como tener una conversación en la mesa del comedor con su abuelita, con su mamá, hasta interponer una acción legal, digamos, dentro de la comunidad, dice uno, dentro de la población LGBTQ+. Hay muchísima diversidad, ¿sí? Hay muchísima diversidad. Hay personas que les parece que la vía legal es la única y ahí están poniendo recursos legales y empujando por esa vía. Hay otras personas que piensan que es el ámbito de lo comercial y ahí están creando cámaras de comercio, asociándose, buscando llevar la diversidad de la mano del emprendimiento. Hay otras personas que piensan que es por vía del arte y ahí están creando poesía, escribiendo libros, haciendo películas. Uno puede hacer cualquier cosa, pero yo lo que siempre planteo es, haga lo que usted quiera para avanzar esta causa, pero haga algo. Haga algo. Haga algo. ¿Piensas, Maggie, que las nuevas generaciones, el cambio generacional que estamos viviendo, tiene una percepción de la visión hacia la persona adulta mayor? Yo pienso que cuando uno es joven le parece que el mundo se acaba cuando se superan los 40 años. Y esa línea se va corriendo entre más chiquitito sea uno. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y yo tenía 9 años y algún día le dije a mi mamá, mami, pero ¿por qué viene ese señor a la fiesta de nosotros? Y el señor era un muchacho de 25 años. La gente pasa de ser muchacho a ser señor según cuántos años tenga uno. Es correcto. Y entonces alguien de 25 años es un señor súper mayor para uno cuando uno tiene 9 años. De la misma manera, conforme uno va creciendo, la edad de la otra persona se va corriendo hasta que uno está en los zapatos de los papás de uno, que cuando dicen ese muchacho están hablando de una persona de 50 años, ¿verdad? Eso es así. Pero yo sí pienso que parte de las dificultades que enfrentamos es que la gente no siempre piensa que las personas LGBTQ+ también envejecemos. La gente no se imagina, o sea, hay un imaginario, nos imagina como un cuerpo eternamente joven, eternamente de fiesta, en bares, en carnavales, en etcétera, y no se imagina, para empezar, que las vidas de muchos lamentablemente, las vidas de muchos de nosotros son infinitamente menos emocionantes desde el aspecto de la fiesta. O sea, yo tenía una amiga que decía, bueno, ¿cuál es la agenda gay? Agenda de hoy, sacar la basura, luego alimentar a los perros. ¿Sí? O sea, al igual que el resto del mundo. Que cualquier mortal. Sí, por supuesto. Tenemos una serie o sea, avanzamos en el ciclo de vida y hay un montón de cosas que dejamos de hacer o hacemos diferente, o etcétera. Y hay muy poca conversación
sobre las personas LGBTIQ+, adultas mayores. Que podamos tener esa conversación ahora es un privilegio, porque lo que pasa es que hace unos años se moría tan rápido la gente LGBT. Sí. Se la llevaba a veces el VIH, se la llevaba la discriminación y la violencia en la calle. Todavía es la realidad para muchas personas trans, pero cada vez más estamos llegando a un punto donde las personas LGBTIQ+, envejecemos. Y es una conversación que hay que tener, porque parte de lo que sabemos es que, por ejemplo, en los hogares diurnos de Costa Rica están mayoritariamente administrados por organizaciones religiosas. Y cada vez que se ha hecho la investigación se encuentra que tienen un montón de prejuicios y estereotipos en torno a la población LGBTIQ+. Y esa es la gente que nos está cuidando en nuestra adultez mayor, ¿sí? Entonces, no, yo creo que eso es algo lo que la gente no piensa lo más mínimo. No, nos cuida siempre y cuando nos devolvamos para el closet. Claro, claro, y es muy duro pensar que el lugar donde vamos a poder estar puede potencialmente ser un lugar de tremenda discriminación, Claro. donde no respetan nuestra orientación sexual, no respetan nuestra identidad de género, pretenden imponernos una serie de cánones y de cuestiones que no tienen nada que ver con la vida que hemos llevado. Y yo creo que es muy importante que las personas pensemos en cómo vamos a envejecer. Es correcto, a futuro, y el futuro es ya. Claro, sobre todo porque además somos una población que hemos ido desarrollando una serie de avances médicos y técnicos que hacen que la esperanza de vida nuestra sea larguísima. Ya en estos momentos hay que, bueno, Costa Rica creo que andaba por ahí de 88. Hay que pensar en que vamos a, o sea, si hemos llevado una vida relativamente sana, podríamos fácilmente llegar a los 90 y tantos años. Imagínate. Y a esa edad no podemos vivir solas, no podemos estar sin cierto cuidado, ¿verdad? Y entonces, si no cotizamos para una pensión, ¿cuál va a ser la estrategia económica de sobrevivencia en este momento? Porque va a llegar un punto en que ya no vamos a poder trabajar. Si no tenemos acceso de seguros a la salud, si no hemos construido una red, ¿verdad? Como dicen las chicas, me cuidan mis amigas, no la policía. Bueno, pero cuando ya las personas adultas mayores, ¿quiénes nos vamos a cuidar? ¿Verdad? ¿Cómo ¿Cuáles son las condiciones de salud y económica que podemos tener para ese cuidado o el autocuidado también? Porque he notado el hecho de que nosotros empezamos a vivir desde nuestra diversidad, desde el autorreconocimiento de quién soy en cuanto a mi orientación, identidad de género y tal, algunos muy tarde, porque venimos arrastrando el prejuicio, la culpa, la responsabilidad que no nos corresponde y viviendo una vida que no es la que queremos vivir. Entonces, eso hace que muchas personas puedan empezar a vivir su diversidad 50, 40, 30 años. Y en esa vuelta que se le da a la vida, se pueden perder muchos privilegios también. Y uno de esos el tema de la seguridad social. Mucha parte de nuestra población carece de asegurar su vida a futuro por no tener un empleo, por la discriminación. Podemos hablar de cualquiera de las letras que cualquiera puede pasar por eso, unos más que otros. Por supuesto, pero además es que vivimos en un país, en Costa Rica, donde más o menos la mitad de la población trabaja en la informalidad. Entonces uno puede haber trabajado toda la vida. Crucemos la frontera y estamos en la misma situación. Por supuesto, o sea, la informalidad cada vez se instala más porque vivimos en sociedades, en estas sociedades del capitalismo tardío, donde la precarización del trabajo es la norma. Entonces, si antes la gente podía tener un trabajo estable, que le cotizaba para una pensión, un seguro de salud, etcétera, en estos momentos buena parte de las personas están en la informalidad o no están cotizando o están cotizando un mínimo, tal vez tienen un ingreso mayor en el mejor de los casos y están cotizando un mínimo porque les parece que eso de por sí no va a servir para nada. Pues bueno, cada quien toma las alternativas dentro de las posibilidades que tiene, pero hay que pensar una estrategia para nuestra adultez mayor, cómo nos vamos a sostener económicamente. Maggie, hablando de las ocupaciones de manera natural, como cualquier ser humano, yo me encontré por allí buscando información de ti que la nueva comisionada presidencial de asuntos LGBTIQ+ en Costa Rica
en el 2020. Correcto, yo estuve un año por allá colaborando ad honorem, porque bueno, las mujeres muchas veces hacemos tareas ad honorem relacionadas al activismo y además porque yo la verdad sentía que eso me daba más independencia política. Estuve un año colaborando de Casa Presidencial en articular esas acciones a favor de la población LGBTQ+. Es una lástima, me da mucha tristeza ver que han pausado ese proceso de capacitación, porque parte de lo que hacíamos en alianza con el PNUD y con la Defensoría de los Habitantes era coordinar una estrategia nacional de capacitación y de sensibilización en materia LGBTQ+, con funcionariado público. Entonces, había comisiones LGBTQ+, en cada una de las instituciones públicas y con ellas elaborábamos planes de trabajo, coordinábamos acciones, cada cierto tiempo revisábamos y también, por supuesto, veíamos las múltiples denuncias. Durante ese tiempo, por ejemplo, a mí me tocó que me llegaran denuncias laborales de personas que estaban siendo discriminadas en su lugar de trabajo en empresas privadas por ser una persona LGBTQ+. Entonces, bueno, ahí apoyarlas un poco con alguna asesoría y algunos elementos legales para que pudieran poner las denuncias y el caso pudiera llegar a buen término. Y gente tratando de traerse abajo todo el proceso de capacitación, entonces, bueno, contestando ahí las acciones de inconstitucionalidad frente a la sala constitucional nuestra, todo ese tema, coordinando también para crear una agenda en conjunto con las organizaciones LGBTQ+, ahí nos reuníamos, conversábamos también, incluso yo traía diputaciones a la mesa para que pudieran hablar directamente con las organizaciones y pudiéramos trazar algunas prioridades. De hecho, como parte de esas conversaciones que tuvimos, alguna vez fue la conversación tanto con CIPAC como con el CONAPAM, el Consejo de la Persona Adulta Mayor, porque había un interés de que en las normas de habilitación de los centros de atención de las personas adultas mayores se incluyera este tema de la capacitación. Pero bueno, una buena parte de todo eso se detuvo cuando hubo un cambio de habilitación. Wow, mi imaginación vuela con todo lo que estás diciendo, esas reuniones, las capacitaciones, todos los proyectos, el diario vivir en el que te involucraste, en un mundo paralelo a lo que vivimos día a día, a lo que venimos luchando. La otra locura, porque entonces, claro, yo tenía mi trabajo diurno de 9 a 5 y entonces una vez que salía del trabajo de la Operación Frijoles, cerraba esa computadora y abría la otra computadora y empezaba a revisar correos, ir a reuniones, etcétera, para poder hacer eso, porque además, pues bueno, estábamos en épocas de pandemia en ese entonces. Claro, claro que sí. Y me imagino con todo lo que te podías encontrar en esos correos, todas las noticias, todo lo que te llegaba a diario, que ojalá en algún momento deje de pasar. ¿Cómo se empezó a dar el tema o cómo te empezaste a involucrar? ¿Qué dio paso a entrar en el tema de la persona adulta mayor? Mencionaste con CIPAC. Claro, es que, por ejemplo, una de las demandas justamente que se colocaba sobre la mesa cuando yo asumí como comisionada presidencial para asuntos LGBTIQ+, empecé a tener reuniones bilaterales con varias de las organizaciones y uno de los temas que le interesaba muchísimo trabajar a CIPAC, que había venido trabajando con el CONAPAM, con el Consejo de la Persona Adulta Mayor, era el tema de incorporar en las normas de habilitación, es decir, los centros que atienden a personas adultas mayores tienen una serie de normas para que les habiliten el permiso. Querían incorporar en esa normativa capacitación de materia LGBTQ+, justamente porque los compañeros y compañeras de CIPAC habían identificado esta problemática del conservadurismo en las organizaciones que administran muchos de estos centros. Y entonces ahí pues empezamos a conversar con el CONAPAM porque estábamos a las puertas el año anterior, o sea, el siguiente año se iba a hacer el proceso de aprobación de la política de la persona adulta mayor, pues había una oportunidad de incidencia. Ahí, pues desafortunadamente eso al final no se dio porque terminamos teniendo un cambio de administración y bueno. Pues. Claro, y todas esas ideas innovadoras de igualdad pasan por manos de quien gobierna, quien llega y gobierna. Porque volvemos a lo mismo, lo personal es político. Y dentro de esa normalidad, creo que se nos ha escapado dejar aquí algo que yo quisiera que de tu propia boca saliera.
¿Quién es Margarita Salas? Mira, yo siempre digo que yo soy una mujer feliz y la felicidad es mi resistencia. Mi existencia es una forma de resistencia porque este mundo no quiere que las mujeres lesbianas existamos y mucho menos que seamos felices. Y para desgracia de quienes puedan ser mis opositores en este planeta, yo soy una mujer muy feliz. Yo soy una activista social, yo soy una activista feminista, mi pasión es la lucha por la justicia social y en este tema he estado en diferentes temas, más cercana a temas relacionados con género y diversidad sexual, pero también en luchas contra tratados de libre comercio que son injustos, en luchas por temas ambientales, por temas de tecnología, de diferentes índoles. Entonces, yo lucho por la justicia social y lo hago con las diferentes herramientas que se me pueden ocurrir. La última de ellas es involucrándome desde la arena político-electoral, porque yo considero que las personas que luchamos por la justicia social deberíamos dejar de estarle tocando la puerta a los partidos políticos y abrir la puerta y sentarnos en la mesa, porque es la pasión y es el convencimiento nuestro el que va a llevar adelante esos proyectos. Entonces sí, yo pienso que la arena de lo político electoral es una arena que tenemos que pelear las personas LGBTIQ+, y estar presentes y luchar por nuestros derechos, pero siempre, como dicen algunos colegas y compañeros de partido, un pie en la calle y otro pie en la asamblea, ¿sí? Yo pienso que nunca podemos perder la conexión con la comunidad, con la realidad. Nunca podemos divorciarnos de la lucha que sucede, porque es muy sencillo cuando se entra en puestos de toma de decisión olvidarse de toda esa lucha que estaba fuera, de toda esa iniciativa, y realmente es fundamental para transformar las vidas y los corazones de las personas. Yo pienso que las personas eh, podemos lograr cambios trabajando desde el metro cuadrado que ocupamos en el planeta. Entonces, pues yo también soy la anfitriona de una serie de pequeños videos y bueno, hoy estamos haciendo Sí. las podcast que se llama Tenemos que hablar, por medio de los cuales pues yo busco que la gente pueda desmenuzar un poquitito ese contexto político y ponerlo en el análisis de su propia realidad, de su propia experiencia cotidiana. Eh, bueno, también soy la mamá de Gaitana. Gaitana es una hermosa perrita de 3 patas que nos acompaña desde hace unos 4 años. Okay. Nos acompaña porque también soy la esposa de Ileana Spitia, y entonces nuestro pequeño núcleo familiar de Gaitana, de Ileana y mío, que vamos por el mundo buscando disfrutar de este planeta y dejarlo un poquitito mejor de lo que encontramos. También soy hija, soy la segunda de 4 hermanas, amo muchísimo a mi familia, soy la hija de Edwin y María, soy la hermana de Natalia, de Cristina, de Catalina, es también parte de lo que soy en el mundo. Soy una costarricense muy, muy orgullosa de este país y de lo que podemos hacer dentro de él. Felicidades, felicidades por esa historia, por la trayectoria, por todas esas vivencias que así resumido estaba contando cuántos, 2 minutos, resumiste en 2 minutos aproximadamente toda una vida, todo el hasta hoy. Y felicidades porque son un ejemplo y, y que dure por muchos años más. Esta interseccionalidad que nos atraviesa. Primero, la lucha por ser mujer. La lucha por ser mujer lesbiana. Por ser mujer lesbiana, mujer política. ¿Cómo manejas eso? Pues mira, yo no cambiaría ser mujer por nada en esta vida. Yo me siento muy orgullosa y muy feliz de ser una mujer porque pienso que eso me ha permitido tener una visión del mundo diferente, me ha permitido tener una crianza muy diferente a la que habría tenido probablemente si hubiera sido un hombre. Pero también me ha llevado a tener una profunda conciencia de cómo las mujeres enfrentamos
diferentes elementos de discriminación. Hay cosas que me han causado mucha discriminación en la vida, como ser mujer, como ser lesbiana y como estar involucrada en política, pero también he tenido muchas cosas, muchos privilegios, muchos protectores que me han permitido. La educación ha sido uno de ellos, indiscutiblemente el apoyo y el amor de mi familia ha sido uno de ellos. El acceso a educación, el acceso a crecer en un país que no tiene ejército, y el desarrollo profesional han permitido que yo sobrepase algunas de las limitaciones que muchas veces nos colocan a las mujeres para movernos adelante en el mundo. He tenido la suerte de también poder vivir mi orientación sexual, ser lesbiana de un lugar de orgullo y de felicidad, y no he tenido nunca que esconder mi orientación sexual por consecuencias que eso pueda traer en la vida. He tenido la posibilidad de desempeñarme y de crecer laboralmente y de tener una voz en Costa Rica. Yo siempre me siento muy privilegiada porque yo siento que yo soy parte de las personas que escriben la historia de este país. Tal vez una letra, tal vez un par de letras nada más. Todas las otras personas que escriben la historia de este país, algunas de ellas escribirán páginas enteras, pero no importa. Yo sé que lo que yo hago hace una diferencia en este país y a mí eso me llena de orgullo y me empuja para seguir caminando adelante de la mano, hombro con hombro, con ese millón de personas que también buscan transformar la historia de este país para que tenga un poquito más de justicia social. Claro, claro, y bravo por eso. Maggie, ¿hacia dónde, desde dónde está Maggie y hacia dónde se dirige? Es un momento interesante de la vida para mí. Es un momento interesante de la vida para mí porque afortunadamente me encuentro en un buen momento profesional. Yo siempre eso lo agradezco mucho. Es una bendición el trabajo, y tener un buen trabajo que uno la motiva es una bendición aún mayor. Claro. Porque permite uno la estabilidad para atreverse a buscar otros proyectos. Entonces, por ejemplo, no sé, en este momento de la vida ya no estoy en ese punto donde uno está como sufriendo para ver cómo va a llegar a fin de mes, o viendo a ver qué será que le sale, algún camaroncito, alguna, ¿verdad?, cosa para algo poderle que pueda pellizcar. algo que uno pueda pellizcar, ¿verdad? Que cuando uno pues es mucho más joven, eso está mucho más presente en su vida, ¿no? Uno está pulseándola a ver si lo contratan de asistente acá, si unas horitas allá, ¿verdad? Claro. Eso ya no está así, ya uno tiene unos años de experiencia debajo del cinturón, y eso le permite estar en un momento de más tranquilidad. Estoy en un buen momento de salud, afortunadamente también. A mí la salud me ha acompañado casi toda la vida. Entonces, cada vez más consciente de cómo el cuerpo de uno se va transformando, ¿verdad? A mí me gusta correr, a mí me gusta salir a correr, y claramente ya me doy cuenta que son otros los cuidados que uno tiene que tener cuando sale a correr a sus 46 años que los que tenía cuando corría 20. Yo siempre digo que yo subí el Chirripó sin entrenar ni prepararme para él, porque claro, tenía 25 años, entonces a los toda la 25 energía, los brillos del mundo. Tiene toda la energía del mundo, y pues ahí las rodillas se repondrán, qué sé yo. Ya ahora a veces, pues no, a veces uno sale a correr y ya después cuando regresa le toca ponerse hielito en esta rodilla o en la otra, le toca estirar antes, después, porque le toca darle un poco más de cariñito al cuerpo. Entonces, estoy también en proceso de tratar de recordarme a mí mismo de que tengo que hacer tiempo para eso, porque uno se apasiona mucho con la lucha social y todo el tema, y a veces no se deja tiempo para salir a caminar, a correr un ratito, estirar los músculos, toda esa cosa que es tan importante para, ¿cómo es que se llama?, para el bienestar de uno. Yo sigo saliendo de fiesta, feliz de la vida, pero ahora tengo tiempo para recuperarme. Digamos, si antes, no sé, podía salir hasta la madrugada y al día siguiente como si nada, no, ahora puedo salir, pero el día siguiente me dará mediodía, mientras me recupero de haberme trasnochado, mientras me recupero de esas cosas, ¿verdad? Entonces creo que estoy en un buen lugar de la vida, buscando colocar ciertos temas sobre la agenda pública, explorando un poco este tema de los podcasts, de los videos, viendo las reacciones que tiene la gente con esto, que me parece simpáticas, ¿verdad? La gente comenta, pregunta, lo contacta a uno por diferentes partes.
Y a mí siempre me alegra eso, ¿verdad? Poder tener la conversación con la gente y ayudar a colocar ciertos temas en la agenda pública de un país que tiene en estos momentos la prensa bastante tomada por una visión muy trágica, muy autoritaria, muy negativa de muchas cosas. Y yo pienso Es que eso hay que correcto. complementarlo un poquitito. Es correcto, es correcto. Pero no estás dejando de lado el tema político presencial. No, no, para nada, para nada. Yo soy parte de una serie de esfuerzos que existen en este país para articular fuerzas progresistas, para hacer una coalición de fuerzas que permitan que el próximo gobierno de Costa Rica no sea igual a este, que sea diferente, que sea un gobierno que otra vez respete la separación de poderes, que sea un gobierno que pueda respetar los derechos humanos, promover incluso la agenda de derechos humanos, y por derechos humanos no me refiero solo a población LGBT, que en este momento estamos ocupando que se proteja otra vez el derecho a la educación, a la salud, Sí, claro. los derechos laborales, toda la agenda, los temas ambientales. Costa Rica está en el subsuelo en estos momentos en protección de derechos y hace falta levantarla, y yo pienso que para eso hay que evitar que las fuerzas actuales se perpetúen en el poder. Y eso para mí tiene la forma de buscar coaligar fuerzas. Entonces, pues nada, de cara al 2026 yo estoy sumándome, digamos, como esfuerzos que buscan coaligar esas fuerzas y ver si logramos que la gente pues ponga de lado un poquito los egos y ponga en el centro la prioridad del bienestar del país, ¿no? Lo esencial, lo Claro, que nos atraviesa a todos. claro, por supuesto. Ok. Y entonces en ese andar de fusiones, de conversaciones, ¿cuánto abarca el tema mujer presencial? Cuántas mujeres involucradas? ¿Cuántas mujeres adultas mayores? ¿Cuántas mujeres de la diversidad? ¿O cuántas personas de la diversidad se está involucrando en esto? Porque vemos que siempre hay uno o dos o tres que se involucran, pero no alcanzan llegar. ¿Qué piensas que está pasando con ese tema? O si se está viendo esa situación y se está tratando de abordar a ver esas falencias y esas estrías que hay por ahí que se filtran. Yo creo que la gente le tiene mucha alergia a la política partidaria, sinceramente, porque sienten desconfianza, les parece que eso no sirve para nada. Y para las mujeres sigue siendo muy duro el tema en la política, sigue siendo un espacio dominado por hombres, eso no hay ninguna duda. Sin embargo, me parece interesante que justamente porque pueden tener un poquito más de tiempo disponible, me encuentro que en muchos espacios de política cantonal y a nivel local hay mucha presencia de mujeres adultas mayores. Y eso me parece interesante porque, claro, algunas de ellas, vienen de ese momento cuando Costa Rica todavía tenía un Estado social de derecho más fuerte, entonces están pensionadas y ahora tienen un poco más de tiempo disponible para involucrarse en algunas de estas actividades. Entonces yo sí veo más mujeres, digamos, adultas mayores implicadas en algunos de estos espacios. Algunas de ellas son parte de la población LGBTQ+, otras no, ¿verdad? Porque también esto era un tema que era muy tabú hasta hace muy poco tiempo, ¿verdad? Claro. Yo pienso que deberíamos generar más iniciativas que permitan la participación de mujeres adultas mayores LGBT. Y aplaudo muchísimo por eso esta iniciativa que ustedes tienen de Envejeciendo con Orgullo, porque me parece que lamentablemente las dinámicas del movimiento social son muy juventocéntricas, ¿sí? Sí. Y esto hay que tenerlo claro, son súper juventocéntricas. ¿Y a qué me refiero? Los horarios en los que se reúnen, por ejemplo, muchas de estas reuniones presenciales son de noche, en espacios públicos a veces. La única estrategia de lucha que se concibe muchas veces es la demostración o la marcha. Y el otro día me topaba un amigo que tiene muchos años de estar en estas, ya de tener unos 80 y tantos años, y me decía, mira, voy a acompañar la marcha estas primeras 2 cuadras, porque amanecí con un dolor de pies que no me aguanto. Entonces voy a acompañar las primeras 2 cuadras y después me voy. Y yo pensaba, qué duro, ¿verdad? Muchas veces o escoger estar más adelante para llegar al final. Claro, termina. Cosas pensando que todo el mundo, y bueno, es un enfoque también muy capacitista, de eso también podemos hablar, ¿verdad? Claro. Porque lo que pasa es que la discapacidad y la adultez mayor muchas veces se encuentran. Va de la mano. Claro, van de la mano porque en la adultez mayor nos encontramos que nos empiezan a surgir una serie de condiciones que por el entorno hostil terminan viviéndose como una discapacidad.
Claro. ¿verdad? Y las formas de lucha muchas veces presuponen una energía y una fortaleza física que no todas las personas tienen. Es Entonces, correcto. muchas veces las compañeras nos dicen, no, pues yo puedo, pero no puedo estar brincando, no puedo estar corriendo, no puedo estar caminando 4 kilómetros, no puedo, nada de eso puedo. Entonces, ¿cómo pensar formas de lucha que también involucren y que sean viables para las personas adultas mayores, ¿verdad? Claro. Que permitan un horario que les sea conveniente, que tengan condiciones físicas que sean convenientes para que no todo esté centrado en torno a pues las dinámicas de la juventud. Es muy irónico porque si uno ve a las personas tomadoras de decisiones, presidencias, diputaciones, un montón son personas adultas mayores, Es ¿verdad? correcto, su mayoría. Pero, sin embargo, en el proceso de llegar ahí, en el proceso de incidencia política, los mecanismos todos están muy enfocados desde una realidad que no es la de las personas adultas mayores. Es correcto, es correcto, es correcto. Qué interesante, ¿no? Sí, Que la proyección sea de esa forma. Entonces podemos decir que dentro de la agenda que se conversa también está incluido el tema del envejecimiento dentro de la población LGBT. claro, por supuesto, dentro de la población general y dentro de la población LGBT, porque yo creo que tenemos que tener claro que Costa Rica va en el descenso en términos de la curva poblacional. En Costa Rica cada vez va a ser más la población adulta mayor y por eso es fundamental, hay temas que son centrales, por ejemplo, seguridad social y salud. En ese momento las condiciones del Hospital Nacional Geriátrico Blanco Cervantes son de emergencia. Hay riesgo de incendio, no hay suficientes No hay camas forma, y el Estado acaba de aprobar, digamos, como la compra de los terrenos para construir un nuevo hospital dentro de 8 años. Pero dentro de 8 años, ¿qué le dicen a una persona de 90 años? No llega, no es, llega, o es sea, correcto. ¿verdad? Entonces es Y dentro de fundamental, 8 años hay otro gobierno que toma otra decisión. sí, entonces es fundamental que entendamos cómo algunas de estas decisiones Se impactan postergan. en este momento a las personas adultas mayores, pero que tengamos muy claro que esas personas adultas mayores vamos a ser nosotros Vamos a hacer nosotros. dentro de poquísimo tiempo. Es correcto. ¿Verdad? Y entonces, pues también pensar eso, ¿verdad? Pensar como en todo el ciclo de vida cuando se trabaja el tema de política pública. Claro, claro que sí, claro que sí. Yo estoy que me hace falta tiempo para extendernos más en esta conversación que me llenaba de siempre de mucha expectativa, saber que voy a poder conversar y voy a poder estar al frente siendo un puente para que todo aquel o aquella que pueda ver la transmisión del programa se pueda nutrir de tus experiencias y de tu capacidad. Yo quisiera para cerrar, tengo aquí anotadas unas palabritas. Yo te las voy a mencionar en una dinámica que hacemos con las personas invitadas. Listo, listo. Si yo te voy a dar una palabra y lo que venga a tu mente, cortito, me dices qué piensas. Discriminación, Violencia, violencia, tristeza, sufrimiento, visibilidad, orgullo, alegría, un mecanismo de protección, edad, un marcador del momento donde estamos en nuestro ciclo de vida, beso diverso, un espacio del que ya no formo parte, pero que me dio mucha felicidad por muchos años. activismo. Lo que me corre por las venas, como si fuera mi sangre. Y para cerrar, derechos humanos. El centro de todo nuestro quehacer. Unas palabras finales, no finales, para este momento, porque sabemos que vamos a volver a conversar más adelante. Siempre hay tema para desarrollar, pero unas palabras que puedas dejarnos para las personas que, primero, las que son visibles, las que tienen el privilegio de ser visibles, y segundo, para aquellas que no pueden serlo. Yo quiero decirle a todas las personas LGBTIQ más que nos escuchan que ustedes son seres maravillosos y perfectos, que no hay nada malo con ustedes y que no necesitan cambiar quiénes son para estar en este mundo.
Les deseo toda la felicidad, toda la alegría, todo el bienestar del mundo y que puedan estar siempre rodeados y rodeadas de muchísimo amor. Para quienes no pueden ser visibles en este momento, decirles que esto es un momento en la vida y tener esa perspectiva de que la vida es larga y de que ojalá pueda llegar el momento en que ustedes no necesiten esconder quiénes son ustedes, pero que eso se construye paso a paso, que no se preocupen, que ese momento, si ustedes lo construyen, llegará. Para quienes son visibles, muchas gracias por sumarse al equipo, que enviamos una bandera, que es como un llamado amigo, para que quienes nos vean sepan que donde están también hay personas aliadas y también es un espacio seguro. Yo para cerrar quiero contarles de un afiche que me encontré una vez en la municipalidad de Desamparados, en Costa Rica. Y el afiche tenía como una montañita y decía que envejecer es como subir una montaña, que el ascenso es cada vez más difícil, pero que la vista es mucho más clara. Yo Wow. siento que con los años se gana perspectiva y a mí eso me parece algo fundamental en la vida. Así es. Sepamos que si bien es cierto, pues a veces el cuerpo nos puede empezar a fallar un poco con los años, la experiencia nos da una visión eh, que de verdad nadie nos quita lo bailado. Qué bueno, muchísimas gracias. Hay que cerrar con eso, ya no se puede decir más. Muchísimas gracias, Maggie. Saludos a Iliana. Un abrazo para ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Envejeciendo con orgullo. Hasta luego.